Estamos en el capítulo número 7 para el día de hoy, escalando privilegios. En este capítulo desarrollaremos toda la parte de conceptualización después de haber realizado la penetración o el ataque al sistema. Cómo o de qué manera vamos a llegar a tener los privilegios de un usuario administrador partiendo desde cero. También veremos las diferentes técnicas, herramientas y formas que nos van a permitir desarrollar esta actividad. Inicialmente entraremos en una fase de conceptualización, la cual vamos a manejar a partir de este momento. Cuando hablamos de escalar privilegios es importante tener claro el concepto y básicamente es llegar a tener la acción de poder llegar a controlar la máquina o a tener la posibilidad de contar con un usuario logueado en el sistema y que nos vaya a permitir lograr el control de todas las actividades del sistema por medio de un nivel de administración. Esto lo vamos a poder lograr desde cualquier perspectiva, ya sea partiendo desde una cuenta básica o llegando a obtener las credenciales directamente del administrador o el root. Dentro de las herramientas que nos van a permitir desarrollar esta actividad se encuentran las herramientas de craqueo de password, y vale la pena explicar que los cracking de password son un conjunto de actividades que vamos a utilizar o a desarrollar con el ánimo de llegar a descubrir cuál es la contraseña del usuario o los usuarios en un determinado momento. Como vemos, a nivel del craqueo de password en los sistemas operativos de Windows, se realiza contra el archivo de la SAM, que contiene todo lo que son los nombres de las cuentas de usuarios creados en estos tipos de sistemas. Se encuentran ubicados en la ruta del system root system32 dentro de la carpeta de config. Ahí se encuentra el archivo de la SAM y almacena, como lo decimos, todas las cuentas de usuario. Existen diferentes herramientas que nos van a permitir lograr obtener el nombre de usuario y la password de esos usuarios, así sea encriptada, para luego con otras herramientas poder desarrollar el cracking de los mismos. ¿Cómo lo realizamos? Si estamos hablando de estos sistemas Windows, existen herramientas que nos van a permitir realizar eso. ¿Y cómo lo haría la herramienta? Básicamente se toma el archivo de la SAM, el cual se encuentra totalmente encriptado, y lo que se debe hacer es tomar una herramienta como ERD Commander o Hirens para poder utilizar alguna de las herramientas de change o cambio o cracking de password. O la otra alternativa es tratar de ejecutar comandos de consola como rdix, LACS y generar un archivo de copia de la SAM en el system root repair. Esto lo podemos realizar también con herramientas adicionales como Lopcrack, que me van a permitir realizar o romper estos hash y lograr encontrarle el password a los archivos o al archivo que contiene los usuarios en este determinado instante. Active Password Changer es otra de las herramientas que me van a permitir lograr esto. Básicamente se encuentra en un live CD denominado Hirens. Se encuentra de manera independiente, también lo podemos bajar de internet. X.exe es la herramienta que, a diferencia de la anterior, nos va a permitir trabajar al nivel de usuario remotamente, con la posibilidad de crear un usuario del mismo con una password y agregarlo al grupo de administradores. Esto, en contraste con el anterior herramienta, nos va a permitir no solamente generar lo que es el archivo, sino de esta manera ir creando escalado de privilegios dentro del sistema que hemos logrado penetrar. También existe otra herramienta denominada PSSEC, que de igual manera nos va a permitir ejecutar comandos de manera remota, y esto nos va a permitir también tener un control de ciertas actividades. Por ejemplo, con esta herramienta durante el curso vamos a ver en uno de los laboratorios de qué manera podemos hacer una inyección
de algún comando con exploit que nos haga la ejecución remota de un comando, o de manera manual podemos nosotros también ejecutarlo para generar un CMD o generar una consola de comandos remotamente en el sistema que ya hemos penetrado. Esta es una herramienta que se encuentra en sysinternals, es una herramienta que viene dentro de ese tool completo de posibilidades para la enumeración o la generación y escalado de privilegios. RMOSec nos va a ayudar a ejecutar aplicaciones también de manera remota, al igual que las demás, ya que estamos de manera conectada al sistema que hemos penetrado en un determinado momento, no de manera presencial sobre la máquina, sino ya sea en una red LAN o en una red WAN o en una red de internet. Entonces aquí esta herramienta nos va a ayudar a saber cuáles son las cuentas de usuario que se encuentran en el sistema, identificar las direcciones de IP, realizar o ejecutar aplicaciones que nos ayuden con el lograr tener acceso a un usuario con ciertos privilegios. Esta herramienta de manera gráfica nos va a ayudar a generar de manera remota igualmente tareas que nos van a permitir controlar la máquina que hemos explotado. EMSA Flexing Pro nos va a ayudar no solamente a generar remotamente aspectos de manejo o de control de usuarios, sino que también nos va a ayudar a levantar un completo diagnóstico de las máquinas y su inventario dentro de lo que es la recolección de información final que uno puede realizar de manera adicional a las 3 primeras fases, y que nos va a ayudar a conocer qué máquina tenemos en profundidad, cuáles son de pronto las versiones de BIOS, qué procesador tiene, si tiene instalado tarjeta de video, si tiene instalado tarjeta de sonido, cuáles son los diferentes DMA o las direcciones de acceso de memoria o los IRQ donde han sido instalados cada uno de los dispositivos. Esto con el ánimo de llegar a conocer cuál es la infraestructura interna de la máquina y de paso poder llegar a tener un control no solamente de la parte de usuario, sino también de esta máquina. Complementando todo lo que es la parte de escalar privilegios, nosotros nos podríamos llegar a preguntar de qué manera podemos nosotros llegar a penetrar un sistema o qué podemos realizar ya estando dentro del mismo y teniendo un control de escala de privilegios. Nosotros vamos a contar con un concepto o con una actividad de recolección de datos o esnifeo interno ya cuando hemos logrado la penetración, y esto lo realizamos por medio de los keyloggers. ¿Qué es un keylogger? Pues vale la pena explicarlo. Los keyloggers son diferentes herramientas, llámese hardware o llámese software, que nos van a recolectar información de la máquina en el momento en que se encuentre funcionando. Nos sirven para recolectar datos de teclado, para recolectar básicamente datos de logs o de actividades que está realizando la máquina, y esas actividades van a ser enviadas o van a ser transmitidas hacia el atacante en un determinado escenario para poder llegar a tener más información sobre el sistema. Como lo dice la diapositiva, de manera recursiva, si no se logra escalar privilegios con las técnicas anteriores, pues nos tocaría recurrir a este tipo de técnicas para saber cuáles son los passwords y los nombres de usuario de las máquinas a las cuales no hemos podido tener acceso. Nos sirve como un instrumento de captura de lo que son pantallas, de las pantallas que tienen los usuarios en un determinado momento, y de todo lo que se teclea o los datos que se ingresan desde el exterior hacia la máquina. Entonces existen dos tipos de keyloggers, como lo decía anteriormente, pueden ser hardware o pueden ser software. Son muchos, pero dentro de los más importantes tenemos que seleccionarlos y tenemos que hacerlos encaminar hacia la actividad que desarrollan. Hay keyloggers que tienen que ver con email, como email keylogger, el cual nos da información de la máquina en la que se encuentra, haciendo un envío de la misma vía email a un equipo remoto que se encuentre conectado ya sea a la red
o que se encuentre conectado a internet. ¿Qué va a recolectar? Va a recolectar todo lo que tiene que ver datos con el teclado, datos referenciados con las teclas de Windows, combinaciones de teclas, fechas, horas, teclas de control, manipulación de teclas, los clics de parte del mouse, programas en ejecución que se encuentren en un momento determinado y todo ese tipo de información que se recolecte allí. El Revealer Keylogger, otra herramienta muy importante que vamos a ver en el curso y la cual vamos a tener que utilizar, donde es un potente motor de registro que trabaja en modo invisible y que nos va a ayudar a recolectar información a través de emails también. ¿Qué información nos va a ayudar a recolectar? Recolectar información de lo que el usuario esté desarrollando en el mismo momento, desde teclado, desde clic o pantallas. Al igual que todos los Keylogger desarrollan esta misma actividad. Handy Keylogger nos va a ayudar también al registro de teclas, de fechas, de aplicaciones, de actividades. Lo va a incluir en una serie de logs que los organiza de manera cronológica de acuerdo a la fecha y la hora en que ha recolectado la información, y esto también nos va a ayudar a detallar cuáles son las claves o contraseñas de correo electrónico, cuentas de usuario, y nos retorna esa información a un correo electrónico que hayamos nosotros configurado previamente. Ardamax Keylogger, al igual que los demás, también registra capturas y actividad de usuario de manera encriptada o de manera plena, y esa información también la va a colocar en un log de eventos y nos lo va a enviar por correo electrónico hacia una máquina remota. Powered Keylogger tiene una característica especial, ya que este trabaja a nivel de kernel y hace un seguimiento de todas las actividades que los usuarios desarrollan y todo lo que se va guardando en el registro o en el kernel de Windows para esta actividad. Recolectando password, todo lo que se teclea de la máquina, aplicaciones que ya se encuentren ejecutadas en la misma. Ardamax también nos va a ayudar a controlar o a recolectar datos de snapshot, de sesiones de correo, sesiones de chat, aplicaciones que se encuentren abiertas, cuáles son las páginas visitadas. Él va a monitorear y va a testear o va a olfatear no solamente el sistema operativo, sino las diferentes aplicaciones que éste maneja. Por ejemplo, los navegadores, los browsers, todo lo que es la transmisión por correo electrónico o programas que trabajan en comunicación P2P como chats o algunos IRC. Perfect Keylogger controla también cualquier cantidad de elementos, logueándolos o colocándolos en un log, y me va a capturar screenshots, datos sobre correos electrónicos, transferencia de datos por FTP. Me va a manejar también o va a recolectar las alertas que se generan en las auditorías del sistema, el trabajo con lo que son los equipos target o los destino y algunas notificaciones que tenga el sistema dentro de su funcionamiento normal. Esta herramienta utiliza diferentes métodos de control o de recolección de estos datos para hacérnoslos llegar. Básicamente son métodos progresivos de reconstrucción o de recolección de información de teclado o de cualquier dispositivo de entrada a la máquina. Esta forma es la que utiliza esta herramienta para monitorear las actividades. Existen otros Keylogger como Quick Keylogger, Spy, Perfect, Invisible Keylogger, Actual Spy, Inspector, el IKS, el Ghost Keylogger, entre otros, que nos van a permitir desarrollar esta misma actividad, cada uno de ellos con diferentes funcionalidades.